Recorrer las calles de Villafranca es, sin duda, respirar barroco. Hoy volvemos a hacerlo de la mano de dos de sus guías locales, Daniel Ochoa y Pedro Alberto Malo. Con ellos nos introduciremos en la parroquia de Santa Eufemia y también en el Museo Parroquial. Les invitamos a que nos acompañen. Nos encontramos ahora mismo, y es una de las cosas que más llaman la atención de Villafranca o más característicos de la población y de su barroco, y es todo este conjunto monumental que desde el campo se ve muy bien, hay muy buena vista, y que está formado pues por la iglesia parroquial de Santa Eufemia, uno de los mejores o de las mejores casas barrocas de la Ribera, que es la casa de los Martínez de Arizala, hoy en día llamada de los Bobadilla, y el convento de los Padres Carmelitas o del Carmen. Entonces, esto unido también al conjunto que lo forman la Plaza de los Fueros con el Ayuntamiento y el Palacio del Conde, o la Plaza de España con el Ayuntamiento y la encomienda de la Orden de San Juan, es lo que más caracteriza al barroco en Villafranca, y es que en otros pueblos el barroco se encuentra diseminado por lo que es el casco urbano, la calle Mayor y las principales, mientras que aquí se conserva en muy buen estado, materialmente muy buen estado, lo que pueden ser las principales edificaciones o unos de los mejores ejemplos del barroco en la Ribera y por lo tanto también en Navarra. Toda esta zona tiene su denominación, que es Paseo del Marqués de Vadillo. Es un personaje, un político navarro de Pamplona que consiguió bastantes subvenciones para Villafranca. De hecho, se le declaró hijo adoptivo de Villafranca y se puso a toda esta zona con su nombre, Paseo del Marqués de Vadillo. Aquí vemos lo que es la iglesia parroquial de Santa Eufemia y las grandes obras que se realizaron en la época barroca. Esto era un templo gótico de finales del siglo XV y parte del siglo XVI, y sobre ese templo gótico se construyó toda esta iglesia, que es de puro estilo barroco. Que hace 10 siglos, en el año 1093, ya estaba esta iglesia aquí, y lo sabemos porque hay datos documentados de que el rey de Navarra, Sancho Ramírez, cedió la iglesia de Villafranca junto con otros 23 pueblos de la zona al monasterio de Monte Aragón. Eso era una cesión que se hacía, una donación, cuando iban a entrar en batalla, como pidiendo ayuda a Dios, hacían esa donación de las iglesias. Bueno, pues en 1093 ya existía aquí una iglesia y tenemos los datos históricos de que esa se derruye. En 1460 se derruye, no se sabe su estilo, se piensa que era de un estilo románico, y en 1497 comienza a construirse la nueva iglesia, que es iglesia de estilo gótico, gótico tardío o gótico florido, que se llama. De aquella iglesia no quedan más que dos vestigios que vamos a ver. Una es su portal de entrada de piedra, que es este portalón, que como veis es de arco ojival, típico del gótico. Son la combinación de dos arcos en piedra, arco ojival y arco carpanel, que se llama, una combinación muy típica del gótico. Este portalón de piedra estaba justamente debajo de la torre, que ahora vamos a ver la primera capilla, que es también de estilo gótico. Estos dos son los dos vestigios que quedan de la iglesia de estilo gótico. Y queda otra cosa que no se ve, que es la torre interior. La torre interior gótica no se derrulló, se desmochó la parte de arriba y hasta la altura del campanario queda la torre gótica, que está forrada por esta otra torre de estilo barroco. Bueno, pues esas cosas quedan de aquel templo gótico. Y ahora podemos pasar a la primera capilla, que es la capilla que se conocía como la capilla de San Ramón Nonato, y que ahora está la Virgen del Castelar,
que cuando se derrulló el castillo de Villafranca se trajo la Virgen del Castelar aquí, y que es otro de los vestigios del estilo gótico. Vamos pues. Esta es una capilla de estilo gótico, es lo que queda junto al portalón de piedra de entrada. El portal de piedra estaba aquí, esta era la entrada original de la iglesia, y en 1576, en una de las ampliaciones de la iglesia, se traslada allí ese portalón de piedra de estilo gótico que hemos visto. Bueno, pues esto es la base de la torre, aquí es donde se produjeron los hechos que hemos comentado de la guerra carlista, aquí es donde se refugiaron los liberales, que luego aquí había un acceso directo a la torre que ahora no está, y de aquí subieron cuando entraron los carlistas en la iglesia. Esta era la capilla de San Ramón Nonato, y aquí vemos que ahora está la Virgen del Castelar. Esta era la Virgen que estaba en el castillo, en la iglesia de lo que llamamos el castillo, que ya no está, que se derrulló, y se trajo aquí, se cambió la figura de San Ramón Nonato por la Virgen del Castelar. Aquí podemos ver en lo que es en la parte inferior de la bóveda, esos nervios en piedra que van a confluir a un punto central que es la clave, y esto es totalmente estilo gótico. ¿Y por qué ese otro nervio que cruza? Pues porque esta bóveda sufrió grandísimos desperfectos cuando la guerra carlista. Aquí es donde cayeron todos los maderos, cayeron toda la parte del chapitel, todo el chapitel de plomo, todo cayó, incluso las personas que fallecieron caían encima de la bóveda. Y aquí lo que era el retablo de la Virgen del Rosario original, que luego fue de San Ramón Nonato, que se trasladó al traer a la Virgen del Castelar. La base es lo único que queda de la gótica, de la escultura gótica, y de cuello, de hombros para arriba, es una reforma que se hizo en el siglo XVII, cuando se pusieron de moda poner rostrillos de plata y vestida. Entonces, ahora mismo la vemos al desnudo, pero en tiempos, en la época barroca, lo que pasaba es pues, que se le ponían rostrillos de plata, se le ponían pelucas y se le ponía el manto que rodeaba todo. Entonces, bueno, pues ahora lo vemos así, pero bueno, estaba pensada, fue modificada para luego vestirla de alguna manera. Sí. Sus primeras construcciones, la torre. Había una torre de estilo gótico que amenazaba ruina y decidieron hacer una torre. Y se pusieron en contacto con varios arquitectos y al final, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, construyeron esta torre de 4 cuerpos, más un chapitel. Esta torre tenía varios metros más de altura que se perdió. Se perdió en la famosa quema de la torre por los carlistas. A raíz de esto, una vez realizada la torre, se hace el resto del edificio. Aquí vemos también junto a la base de la torre toda esta parte que es su interior, es la capilla de la Virgen del Rosario. Sí, claro. Durante el siglo XVI Villafranca tenía bastante población, pero en el siglo XVII y por cuestiones de la peste y epidemias que hubo, pues se diezmó la población casi un 50%. Entonces, en el siglo XVIII, especialmente en el primer tercio del siglo XVIII, fue cuando prácticamente porque había trabajo, porque Villafranca tenía mucha tierra de regadío, regada por una acequia real, y entonces, debido a ese trabajo que requerían las tierras, especialmente las tierras de familias linajudas como la Martínez de Arizala, o incluso la propia encomienda de la Orden de San Juan, pues bueno, demandaban mano de obra. Entonces, casi en 50 años se duplicó de nuevo la población, se llegó a cerca de los 2.500 habitantes, que es prácticamente en lo que nos mantenemos hoy en día, y claro, pues se vio la necesidad de ampliar la iglesia. Ampliarla, pues digamos, en un estilo que ya se había quedado, o que ya estaba, digamos, en auge, que era el barroco. Se sustituyó la iglesia anterior del siglo XV, como ha dicho Pedro Alberto, y entonces se comenzó la obra a estilo barroco.
Por eso la fachada tan destacable, que fue de Pedro de Aguirre, el arquitecto que era natural de Corella y uno de los principales arquitectos de la zona, pues juega con esos juegos geométricos en forma de cadenas, de cadenas, también en el frontis también con los triglifos, y luego pues bueno, fue haciendo con esos cuerpos geométricos las metopas esas que salen, que entran, y entonces hoy no podemos verlo, pero si hubiera habido sol hubiéramos visto esos juegos de sol y sombra que son tan típicamente barrocos. Luego los dos últimos tramos se construyeron por José Ezquerra, que era arquitecto que en ese momento estaba haciendo la torre de la Catedral de Tudela, y por entonces colegiata, y por eso son tan hermanadas las dos. Y bueno, pues los expertos hablan de un estilo de torres de Tudela a Villafranca, que luego siguen pueblos tan cercanos con ese mismo estilo, en Funes, en Peralta y en otros pueblos cercanos. Luego, digamos que cuanto más alta fuera la torre, más importancia tenía un pueblo y más importancia tenía una parroquia. Tenemos que estar en esa época en la que la fe era muy importante, y bueno, pues al final el hacer una iglesia grande y el hacer una torre muy alta indicaban el prestigio y bueno, pues al final la voluntad de identificarse católicamente en un contexto de la reforma protestante y católica que tanto marcó el arte barroco, que al final es a su esencia. Dentro de la parroquia nos encontramos este museo en el que se guardan, entre otras reliquias, los pasos de Semana Santa, ¿no, Daniel? Así es, sí, era la antigua sacristía parroquial, porque hay que calcular que durante el siglo XVIII aproximadamente había 22 curas sirviendo esta parroquia, entre vicario y beneficiados, y bueno, pues en el año 2000, cuando se hizo la restauración de la iglesia, se decidió habilitar este espacio para visitantes para que pudieran ver las obras de arte que conserva la iglesia, no solamente como en reliquias o cosas litúrgicas de culto, como pueden ser cantorales o cálices, sino, como dices tú también, las esculturas de los pasos de Semana Santa. Y entre ellas destacan sobre todo el Cristo en la columna. Es muy llamativo y está catalogada por el Gobierno de Navarra como una de las mejores obras de la imaginería barroca procesional en Navarra. De hecho, es una típica, digamos, escultura del barroco, porque si nos damos cuenta, en torno a la columna en la que se está posando las manos, gira en torno a ella el cuerpo haciendo una S. Es ese movimiento que luego veremos en distintas capillas, digamos un movimiento en espiral en torno a un eje. Luego llama la atención sobre todo el cuerpo, la torsión del cuerpo, evocando a los que la miran, pues digamos el momento tan duro en el que se está produciendo la flagelación, pero sin embargo, si vemos la cara, esta es una cara totalmente calmada y que contrasta con la fuerza del cuerpo. Y bueno, pues transmite eso, pues la quietud que podía o que se quería transmitir a los fieles ante la muerte, o bueno, pues los golpes de la vida, ¿no? Seguimos hablando del barroco. Sí, claro, por supuesto, todo esto son las características del arte barroco, y bueno, el tratamiento anatómico de la figura,
que se le notan todos los músculos, los dedos, pero sobre todo el expresionismo de la cara. Además, llama la atención porque tampoco es un Cristo de estos que están ensangrentados enteros, porque se pusieron muy de moda en el barroco para asustar, digamos, o conmover a los fieles, sino que es un tratamiento. No se conoce el autor, aunque se puede decir que probablemente fuera de formación castellana, porque en Aragón y en Navarra las columnas suelen ser de fuste entero, mientras que aquí, pues bueno, esta y la de Cascante también son de fuste medio, y bueno, pues probablemente, poniéndonos a conjeturar, probablemente se debiera a Vicente de Frías, que era vecino de Caparroso y que fue a finales del siglo XVII el que se encargó de hacer los retablos de la parroquia, y que probablemente se le deba también a él este Cristo. Cuando en el año 2000-2002, cuando se arregló la iglesia, el párroco, el padre José María, decidió comprar con un dinero que había esta maqueta, y la verdad que es muy bonita, y bueno, pues que se ve muy claramente las dimensiones que puede tener la parroquia, que no se pueden ver desde fuera, porque la verdad que está muy lograda y muy bien. El objetivo de este museo, pues como se suele hacer habitualmente, recopilar todo lo que estaba un poquito desperdigado y juntarlo, ¿no?, dentro de un local en el que se pueda disfrutar, aunque todavía no lo habéis abierto al público, y en el que se pueda salvaguardar también todo lo que tenga valor, aunque sea sentimental, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues lo que se intentó con este, y yo creo que se ha logrado, porque la gente que viene y que de vez en cuando pasa a verlo se queda sorprendido por la maqueta e incluso por toda la colección de cantorales que se disponen en la parroquia, que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y que son una colección de 22 cantorales, todos hechos a mano en pergamino. Y bueno, pues entre otras cosas también de valor encontramos las reliquias de Santa Eufemia, una colección de cálices de los siglos XVI, XVII y XVIII de plata y plata sobredorada, y todos los cuadros que se disponían en las dependencias parroquiales, en la casa parroquial, en la iglesia del Portal o aquí en esta sala perdidos, y que bueno, pues se limpiaron y se pusieron también en valor, pues porque el patrimonio está para eso, ¿no?, para ponerse en valor y para disfrutarlo. La caja de madera, de caoba, traída donde están las reliquias de Santa Eufemia, y que fueron traídas en el siglo XVIII, en 1796, desde Roma, con regalo del encomendador de la Orden de San Juan, que tenía encomienda aquí, Javier Jiménez de Tejada, y entonces las regaló al pueblo. Y bueno, pues es una típica arqueta de caoba del siglo XVII, que probablemente fuera un joyero de alguna mujer noble que lo regalaría. Sí, sí. Las personas que han venido a estudiar y a valorar esta iglesia destacan sobre todo su altura, que es una altura fuera de lo normal en las iglesias de la zona, y las ricas yeserías que adornan toda la iglesia.
que, como podéis ver, todas las decoraciones de yeserías, en los capiteles de las pilastras, en las ventanas, que hay solamente 2 ventanas de entrada de luz, y las ventanas simuladas, que son unas cuantas, y toda su decoración de yeserías. Y además muy bien conservadas, Pedro. Sí, muy bien conservadas. Esto ya te digo que es lo que más se valora y lo que quizá una de las cosas que más llama la atención a las personas cuando se les hace la visita guiada. Y luego, ¿Por qué, perdona, por qué la yesería? ¿Había alguna tradición aquí? ¿Se conoce o no se tiene ese dato? Porque sí que es verdad que es curioso. Daniel, yo no sé si había algún artesano que la trabajaba en la zona, no lo sé, porque sí que es verdad que aparte de que impresiona, insisto, lo bien cuidadas que están, lo bien conservadas, que es como para dar la enhorabuena a todo el pueblo, ¿no?, de Villafranca, pero llama la atención, no es habitual en esta zona. Sí, la verdad que sí, que son llamativas por lo que dice Pedro, porque además es un periodo en el que durante el barroco se tiende a cubrir todo. Y esto, que es ya el primer tercio del siglo XVIII, ya es un barroco un poco más recatado, donde solamente las yeserías se concentran en las zonas importantes. Y son a base de flores o de hojas de cardo, que es, al final y al cabo es una planta muy típica de aquí, de la ribera. Y probablemente está atestiguado que fueron los de una escuela de yeseros que había en Tudela, que eran los Hermanos del Río, y que estas yeserías se enlazan porque trabajaron también en la iglesia de San Jorge el Real en Tudela, y por ejemplo en Corella también. Son yeserías de tradición de la escuela tudelana, digamos, propios de la zona. Bueno, aparte de la altura de la yesería, ¿no?, de los detalles, además relacionados con la naturaleza, con esas hojas de cardo, 2 detalles que nos decías, Pedro, características de esta parroquia. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, pues la verdad que a nivel artístico pues es una joya, y dentro de lo que es la joya del templo pues tenemos que destacar la capilla de la Virgen del Rosario, que es una joya artística de estilo barroco. Aquí dentro de lo que es la iglesia hay 2 capillas de estilo barroco puro, que son la capilla de la Virgen del Rosario y la capilla de la Veracruz. Luego, destacar que aquí se dan muchos estilos dentro de esta iglesia, tanto el estilo gótico, que fue en sus comienzos, estilo barroco, estilo neoclásico, estilo manierista, estilo rococó. O sea, se dan aquí cantidad de estilos. Y destacar, como no, el retablo principal, que es el retablo dedicado a la patrona de Villafranca, Santa Eufemia. Ahí la vemos en un alto relieve que está siendo arrojada a las fieras y está siendo coronada. Aquí vemos en el retablo principal que se dan los 2 estilos, estilo barroco puro, como es toda la parte de arriba, y estilo, una transición del barroco hacia el neoclásico, que es en la parte... Las columnas más la parte central. Exactamente, en la parte central y en la base. Y aquí vemos en primer plano el juicio a Santa Eufemia, que se le hizo por el cónsul Prisco, y cuando fue llevada al tormento. Sobre la cúpula, decir que es una de las cúpulas más importantes que hay en Navarra, cúpula gallonada, que se llama. Se realizó por el arquitecto de Corella, Juan Antonio Jiménez, que es el que hizo las grandes reformas del transepto, y que es el que realizó la capilla de la Virgen del Rosario. Hizo una cúpula, que por cierto, esa cúpula empezó a caer partes de esa cúpula y la tuvieron que reformar, y hacia 1750 tuvieron que hacer una cúpula nueva. Había hecho una cúpula con el cupulín, que se llama, en la parte de arriba, donde se daba entrada de luz, y al tener que derruirla se hizo una nueva cúpula gallonada donde se pusieron las ventanas en los mismos gallones para distribuir mejor el peso. Y está sustentada sobre las 4 grandes pechinas que vemos ahí, con también una gran profusión de decoración en yeserías, con los 4 evangelistas pintados por el pintor también de Corella, Matías González.
Como nota curiosa, señalar que este Cristo crucificado del siglo XVI no es hecho por ningún gran artista, es de hechura popular y se ha conocido siempre en Villafranca como el Cristo de la Pedregada. ¿Y por qué? Porque se ha transmitido a través de las generaciones que cuando sacaban a procesionar este Cristo caía granizo, caía piedra. Y a través de las generaciones se le conoce por eso como el Cristo de la Pedregada. O sea, que no lo sacaban mucho. No, evidentemente. Por lo que pudiera pasar, ¿no? A veces la Capilla del Rosario, vamos a ella. Por cierto, una capilla, Pedro, que se ha conseguido cierto presupuesto, cierta subvención para poder limpiarla, ¿no? Sí, a ver, la intención que tenía la Asociación de Amigos del Patrimonio de Villafranca era restaurar toda la capilla con su retablo. Pero bueno, de momento con el dinero recaudado lo que se va a hacer es el retablo, concretamente hacerle una limpieza, una restauración y un pintado. Entonces, esta capilla, realizada en 1725, como os he dicho, por el maestro Juan Antonio Jiménez, fue financiada completamente por la potente cofradía de la Virgen del Rosario, que la formaban las rentas más altas del pueblo. De hecho, tienen su rejería, que cerraba, aquí hacían sus propias misas, tenían su propia sacristía, como vemos ahí, tenían su propio sacerdote para realizar sus que no era acceso para todo el pueblo. No era acceso, era una capilla privada. Es como una cofradía también, bueno, pues selectiva, ¿no? Sí, una cofradía selectiva, ya te he dicho que la componían las rentas más altas del pueblo. Bueno, pues ahora ya ha llegado un momento pues que la verdad que es una pena que una obra tan importante como esta se deteriore completamente. Está sufriendo gran deterioro y se va a poner ya manos a la obra para su restauración. Vemos ahí en la hornacina central la figura principal, la Virgen del Rosario, que esta Virgen coge mucho auge a raíz de la batalla de Lepanto en 1571 y en 1591 aquí se formaliza la cofradía de la Virgen del Rosario. Como ya os he comentado, vemos que es un estilo muy peculiar, que es un estilo que se denomina estilo churrigueresco, de Juan de Churriguera. Exactamente, ya no son columnas de fuste liso, son columnas que giran en sentido helicoidal y con mucha decoración. La profusión de decoración es total, que es típico de José de Churriguera. Y ahí vemos que está la figura principal, que en Villafranca se conoce como la Virgen de los Milagros y es la patrona del ayuntamiento. Su celebración es el 5 de agosto. Antiguamente se hacía pues un día incluso se hacía con vacas, se hacía por todo lo alto. Ahora ya no se celebra tanto, se celebra más a nivel de ayuntamiento. Y vemos una de las figuras principales del barroco es San José. San José es considerado el patrón de la buena muerte y el barroco es la cultura de la muerte. Y esta figura coge mucho auge durante la época del barroco. Ya San José no había tenido mucha importancia en la tradición católica, pero sí a raíz de esto coge mucha importancia. Y lo vemos ahí entre dos estípites. Los estípites son ese tipo de columnas, tronco piramidal invertido, que son más estrechas de abajo que de arriba. Y la figura, como no podía faltar la figura de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de los dominicos. Y nuestra derecha, ¿no? Exactamente, a lo que es nuestra derecha, a la izquierda de la Virgen, y que fue el principal valedor de la adoración del Rosario. San Juan Evangelista, y ahí tenemos también en relieves, abajo en el primer banco, dos figuras también, Santo Domingo de Guzmán y San Jacinto, dos dominicos. Mantener una obra de este tipo pues es importantísimo, porque es una de las joyas que tiene la iglesia de Villafranca. Ya no solo su retablo, sino lo que es la capilla en general. Como podéis ver, tiene su propia cúpula con tambor. Es una cúpula también gallonada,
¿Qué tiene el tambor? El tambor es esa parte donde van colocadas las ventanas para dar entrada de luz. Y lo que hace el tambor es estiliza, le da más altura a la cúpula, que se asientan sobre 4 pechinas, como vemos aquí, también con mucha decoración de yeserías. Y esas vemos 4 lienzos que son representan varias fases de la vida de la Virgen. Y bueno, vemos también la rica decoración de yeserías. Ahí en la base del sagrario vemos la inscripción en la que pone: este retablo se doró en 1734. Bueno, pues este es el retablo de San Esteban, y aquí, en este retablo, está una de las figuras importantes, que es Santa Eufemia. Este busto relicario es el que se saca a procesionar en sus fiestas, en las fiestas patronales dedicadas a ella. Este busto relicario fue realizado en 1597 por el artista Ambrosio de Bengoechea en Cascante. De allí lo trajo en caballería hasta Villafranca. Y 2 siglos más tarde, en 1796, se trajeron sus reliquias, unos pequeños huesos que dicen que correspondía a su mano izquierda, desde Roma. Un rostro muy perfecto, ¿no? Sí, la verdad que es una figura que gusta mucho en Villafranca y que es muy, muy venerada. Destacar también un poco de este retablo, que es un retablo de estilo rococó. Cuando se reformaron estos retablos, se le dio por un arquitecto italiano, Santiago Marsini, vecino de Peralta, se le dio un estilo rococó. Estas ménsulas están decoradas con unas rocallas que son las que le dan el nombre al estilo rococó. Los 2 laterales fueron reformados por el mismo, y el retablo principal de Santa Eufemia también. Esta tribuna, que es la que está justamente debajo del órgano barroco, es una de las cosas que más se valoran en esta iglesia. Está hecha por el arquitecto de Pamplona, Santos Ochandátegui, y se realizó a raíz de que la anterior tribuna amenazaba ruina, y la persona que tenía que tocar el órgano se colocaba ahí, y una profusión grande de decoración de estilo barroco puro. Y 21 años más tarde, un fraile del convento de la Virgen del Carmen realiza esta otra tribuna, la hace un poco a imitación de la otra, pero sin tanta profusión de decorado. Y este mismo fraile, Fray Antonio de Santa Teresa, y realiza también el mismo en madera de nogal toda la sillería del coro. Y encima de esta obra magistral nos encontramos también con un órgano barroco espectacular, Daniel.
Sí, es probablemente una de las joyas que tenemos en Villafranca y que está, por desgracia, por dar a conocer. Es la fachada del órgano de mediados del siglo XVIII, que bueno, pues el órgano se capituló. El Cabildo decidió comprar o renovar el órgano alrededor de 1740 con uno de los mejores organeros de Navarra, que era Mañeru, vecino de Larraga, y entonces bueno, pues decidió hacer el órgano nuevo. Y hoy en día lo único que nos queda de ese órgano es simplemente fachada barroca, y que además está catalogada como bien de interés cultural por el Gobierno de Navarra y de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Villafranca. Se está intentando buscar subvenciones para arreglar no solamente la caja, sino también dotarle de la maquinaria necesaria para que suene, porque en el año 39 estaba en muy mal estado y se llevaron los tubos para limpiar y afinar. Se hizo, y en el año 40, aprovechando que había un cambio de párroco, en el 47 creo que fue, los tubos estaban limpios en la sala capitular, y aprovechando también que los carmelitas habían traído a una organería alemana, a Braun, pues se vendieron a peso los tubos que solamente faltaban de colocar, pues porque en ese momento la parroquia no tenía dinero, y bueno, pues en gran parte tampoco se tenía conciencia del patrimonio que se tenía, y en parte, pues bueno, sirvieron para comprar alimentos en la posguerra, durante la posguerra. Sería una auténtica maravilla, ¿no?, en esta parroquia. La verdad que sí, que ya sería concordar todo, porque tenemos que tener en cuenta, desde nuestra mentalidad, que el barroco no se puede entender sin un ambiente. Tenemos el ambiente, lo que es el ambiente material, el ambiente visual, pero nos falta el ambiente auditivo, y es que nos tenemos que poner digamos, en la piel de nuestros antepasados entrando a la iglesia, de unas casas normales, pequeñas, a un templo tan grande, todo tan lúcido, tan dorado, y además pues sonando una música que además impactaba, y eso pues lógicamente la música al hombre y a la mujer siempre nos saca lo mejor de nosotros mismos, se nos ponen muchas veces los pelos de punta, pues lo que busca es eso, el provocar sentimientos en los fieles y en la liturgia.